Muy bien. Vamos a colocarle aquí esto. Les decía que estaba en la campaña evangelística y nos encontramos con una señora bruja que comenzó a asistir a la iglesia. Y bueno, se animó los primeros días y ya casi al finalizando la semana, decidió entregarse al Señor. Entonces tuvimos la oportunidad de acercarnos a ella, de compartir con ella. Y ella comenzó a explicarme su experiencia con el diablo. Era una persona que le hacía mucho daño a las personas, a la gente. Pero hubo algo que me llamó la atención de todo lo que ella dijo. Dijo, mire, pastor, yo he tenido el poder de traer a personas de otros países, de bajarlos inclusive del avión. Y eso me quedó sonando y wow, ¿cómo así? Ella lograba hacer conexiones con esas fuerzas demoníacas y llegaba al interior de las personas que se encontraban en otros lugares y podía atraerlos. Yo decía, ¿cómo puede ser posible algo así? Una persona en las manos de Satanás con esas capacidades para hacer daño. Bueno, finalmente esta señora, después de luchar, dice que demonios llegaron a su casa para matarla cuando descubrieron que iba a salir de las manos de Satanás para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a pesar de lo que intentaron hacer, sí, ahí hubo un ángel de Dios que la defendió y gracias a Dios logramos bautizarla el sábado al cerrar la campaña. Bueno, no volví a saber más nada de ella, pero me quedó sonando esa expresión. Y entonces Dios es maravilloso y Él sabe cómo canalizarle a uno las ideas y los mensajes, ¿no? Entonces llegué a la conclusión, si Satanás tiene la capacidad de llegar a las personas, de darles poder y a través de sus conexiones lograr enviarle mensajes a otros que se encuentran lejos a kilómetros. ¿Qué no puede hacer Dios con sus hijos que claman, que interceden, que buscan su presencia? ¿Captamos la idea, hermanos? Lo que pasa es que hay veces nosotros como que no tenemos tan presente la capacidad que tiene Dios para realizar milagros. Por otro lado, a veces nos sentimos tan débiles y tan miserables que no creemos que Dios pueda hacer algo a través de nosotros. Sin embargo, si Satanás hace cosas malas con sus seguidores, ¿qué no puede hacer Dios con sus escogidos que claman día y noche? Así que esa experiencia con esta bruja me dejó una gran lección. Hombre, esta mujer bruja, mire todo lo que ha hecho. No, yo creo que Dios puede hacer cosas lindas con sus hijos. Así que, hermanos queridos, lo que está sucediendo con este ministerio, con este grupo, es extraordinario. Extraordinario. Así que
no podemos dejar de clamar, no podemos dejar de orar, porque Dios derrama su poder sobre sus hijos y ante las crisis y ante las situaciones que se viven en esta tierra, el Señor permite hacer cambios, el Señor permite hacer milagros. Si el enemigo iba a destruir a alguien, escuche bien, Dios utiliza a sus mensajeros para evitar esa destrucción. Y voy a adelantármeles a contarles un texto bíblico. Esto es un tiestazo que debemos de aprendernos de memoria. Ezequiel 22:30. Marque ese texto, marque ese versículo. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? A ver, alguien que lo encuentre lo puede leer. Bien fuerte. Dice, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Ay, qué triste. A ver, la pregunta aquí, hermanos y hermanas, es, ¿quién buscó? Dios, Dios. Dios. El pueblo de la tierra oprimía y robaba, sí, señor. ¿Dónde buscó? En la tierra un hombre que hiciera, que se pusiera como una muralla delante de todos para orar y no lo encontró. Tuvieron máximo cordón de seguridad. Es un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en brecha delante a favor, o sea, que orara, ¿cierto, pastor? Ahí que está. Orara por los demás, sí, señor, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ay, pastor. Perdón, pastor, ¿me vuelve a repetir el texto? Ezequiel 22:30. Gracias, pastor. Hermanos, vamos a recordar hoy, ya nos estamos organizando para la semana de capacitación que queremos compartir con ustedes. Vamos a trabajar fuertemente en el tema del ayuno, de la importancia de la oración, cómo orar una hora como mínimo. Amén, amén. Otros temas más, vamos a tratarlos. Cómo Sí. hacer un estudio de la Biblia todos los días, que sea fuerte, profundo. Bueno, vamos a tocar esos temas. Y hoy vamos a dar esa pinceladita, hermanos. El Señor está diciendo que buscó a alguien en la tierra. El contexto de este versículo está en Jerusalén. Jerusalén se había pervertido. Eso habían ídolos, que la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. Eso era una cosa espantosa, impresionante. Y en medio de toda esa situación, de toda esa crisis, Dios estaba buscando a alguien para que intercediera. Ahí utiliza la brecha. Y la brecha es lo que se hace en las paredes, se rompe, los pueblos, las ciudades antiguas, tenían que colocar un cerco de protección, una muralla alta, porque normalmente eran invadidos por enemigos para hacerlos esclavos, para destruirlos. Y entonces esas murallas protegían su entorno. Y los enemigos, cuando se encontraban con esas murallas, disparaban para hacer brechas, o sea, para hacer un hueco, orificio. Y una vez que encontraban ese hueco, ese orificio, entonces podían entrar y destruir a estos pueblos. Ahora, lo que está diciendo Dios aquí es que hay un hueco, hay una brecha que ya el enemigo ha causado por diferentes razones. Claro. Pero Dios estaba buscando, en ese contexto, estaba buscando a personas que se colocaran allí en la brecha, en el hueco, para que el enemigo no entre a hacer daño al pueblo que está adentro. El caballo de Troya. ¿Correcto?
Y si esa persona se coloca en la brecha y clama, entonces no entra el enemigo. Amén, amén. En el contexto espiritual, mis apreciados, Dios hoy también está buscando hombres y mujeres. ¿Están conmigo? Sí, Señor. Amén. 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 En victoria, pastor. Amén, pastor, así es. Señor. Queridos, Amén, alabemos al Señor. amén. Porque el enemigo ha hecho una brecha grande en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Ha herido, pero está buscando el Señor a alguien. Él no está buscando multitudes. Ahí no dice que estoy buscando una multitud, no. Y busqué a alguien. Está buscando mínimo a una persona que intervenga, que se coloque en la brecha para evitar que ocurran tragedias, para evitar que ocurran desastres. Y eso se ve en la familia, se ve en la iglesia. Y Dios le está llamando a usted y me está llamando a mí para que clamemos. La palabra brecha es lo que hace el enemigo, pero el Señor busca intercesores y los intercesores son aquellos que oran, aquellos que se conectan con el cielo. Entonces, si Satanás está utilizando brujos y brujas para hacer daño y para destruir, porque es una realidad, una vez estaba colportando. Colportar es vender libros de familia y a través de esos libros de salud se entregan libros espirituales. Y le vendí un libro de salud a una señora. Y entonces, juntamente con ese libro, le dejé otro libro espiritual que habla de Dios, de entregarse a Dios. Luego, cuando regresé a esa casa para recibir la cuota de la compra del libro, la señora me dijo, llévese, aquí están sus libros religiosos, lléveselos. No los quiero. Y ella tenía 2 hijos así grandulones de casi 2 metros. Y entonces me empujaron de la casa y fuera de aquí. No nos va a cambiar de nuestra religión. Fuera de aquí. Y resulta que, bueno, yo salí de ahí de esa casa aburrido. Ya después les contaré más detalles de la historia. Pero después descubrí que esa señora era bruja. Era bruja. Y los brujos no quieren saber nada de Dios, normalmente. Así que, hermanos, el enemigo tiene a sus agentes para hacer daño en esta tierra. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres para que se coloquen de su parte y puedan seguir clamando y puedan seguir intercediendo. Cuando nosotros nos arrodillamos de una manera sencilla, sin hacer escándalos, sin hacer espectáculos, sin hacer protagonismo, estamos seguros que el Señor está ahí para escucharnos. El Señor está allí para derramar su poder. El Señor está allí para cambiar el curso de la historia. El Señor está allí para neutralizar los ataques del enemigo. El Señor está ahí cuando un hombre y una mujer deciden clamar por sus hijos, deciden clamar por el esposo, deciden clamar por la esposa, deciden clamar por sus hermanos, por sus padres. El Señor está allí para escucharnos. Amén. Y para respondernos. Estemos seguros de eso, queridos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Sintamos ánimo, perseverancia
para que nos coloquemos en las manos de Dios y el Señor pueda seguir haciendo esa obra de sostener a nuestros seres queridos. Posiblemente alguien de nuestra familia está intentando hacer cosas que no debe hacer. Posiblemente el enemigo está tratando de destruir, porque recuerden que el diablo, según lo que dice Juan 10:10, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. El diablo es malo por naturaleza y él no perdona a nada ni a nadie. ¿Ya? Cuando él llega a destruir completamente. Él no llega solo a tocar o a medio molestar, no, él llega a hacer daño completamente. Por eso es que se necesita en este tiempo hombres y mujeres que clamemos a Dios, que intercedamos por nuestras familias para que el Señor actúe poderosamente. Así que hoy es una nueva oportunidad para colocarnos en las manos de Dios y para seguir clamando por nuestra familia, por nuestra iglesia y por todo aquel que hoy necesita la intervención del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, queridos, vamos entonces a compartirles, vamos al estudio de la lección de escuela sabática. Permítame. Aquí está. Bueno, queridos, es importante en la lección para esta semana. Acuérdate, no olvides. Vamos a hacer un repaso del sábado y el domingo. Nuestra tendencia natural es a olvidar, ¿no? Olvidar los momentos malos cuando nos va bien, olvidar los momentos buenos cuando nos va mal, olvidar cómo hemos llegado a ser lo que somos. Esa es nuestra tendencia y nuestra naturaleza. De eso vamos a estudiar esta semana. Desafortunadamente, tenemos una memoria un poco olvidadiza, ¿no? Olvidadiza. Entonces, tal vez por eso Dios insiste en Deuteronomio en que debemos recordar y no olvidar. ¿Qué es lo que debemos recordar y por qué? Bueno, esta semana vamos a estudiar que debemos recordar las promesas de Dios. También debemos recordar los tiempos pasados, en el buen sentido, recordar para no desviarnos, recordar que Dios nos da absolutamente todo. Por Él nos movemos, por Él somos lo que somos. ¿Correcto? Recordar lo que fuimos. Es muy importante tener presente de dónde Dios nos ha sacado. Así que en ese orden de idea, Génesis capítulo 9, versículo 16 nos dice: estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Tiene Dios mala memoria? No. ¿Necesita un marcador en las nubes que le recuerde lo que ha prometido? Por supuesto que no. Él quiere que sepamos simplemente que no olvidará su pacto, que sus promesas son seguras. ¿Correcto? ¿Qué debemos hacer nosotros al ver el arco iris? Recordar las promesas de Dios. Recordar las advertencias de Dios. Recordar la intervención de Dios en el mundo.
Recordando lo que significa el arco iris, podremos tener la certeza escrita en el cielo con hermosos colores de que la palabra de Dios es segura. Dios le dijo a Noé, mira Noé, no te preocupes, no volverá a ser destruida la tierra con agua, te lo aseguro. Y te doy una evidencia, mi arco iris. Cada vez que tú veas el arco iris, recuerda que yo he prometido que no volveré a destruir la tierra con agua. Entonces, para Noé, esta era una promesa que le daba confianza, que le daba seguridad. Las promesas son muy importantes. Las promesas nos mantienen allí conectados con el cielo. Las promesas nos llenan de esperanza, las promesas nos llenan de fuerza, nos llenan de ganas, porque donde no hay promesa, hermanos, ¿qué hay? Hay desánimo, hay tristeza, hay miseria, hay dolor. Un ejemplo, ¿qué promesas podemos hoy expresar en este día? A ver, un ejemplo, una promesa que usted guarda, ¿cuál es? Pastor, todo el tiempo. ¿Sí? La que dice, yo amo a los que me aman y me aman a los que madrugada me buscan. Amén. Amén. Pastor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le ama y los defiende. Los que le Y temen Jehová los es mi defienden. pastor y nada me faltará. Amén, amén, amén. Aclama a mí, yo te responderé. Amén. Gloria a Pues, Dios. Y saben, Yo estoy queridos, que esperando la esas... segunda venida. ¿Cómo? Yo espero la segunda venida. Él me prometió que volvería nuevamente y esa es mi promesa por la que cada día estoy buscándole. Amén. Y queridos, esa Porque yo promesa... sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Y después de decir, ya está mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Amén. Qué promesa tan linda. No Excelente. temas, Wow. no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano poderosa. Amén. Wow, esas promesas producen una energía interna extraordinaria. Queridos, así como cuando imagínese usted un barco grande y ese barco grande está allí en el puerto y ese barco está sostenido por un ancla gigantesca también allí en el agua, y las aguas o las olas mueven al barco de un lado para el otro, pero como el barco está allí sostenido por el ancla, el barco no se va del puerto, el barco se mantiene allí, estable. Se puede mover, sí, pero sigue estable. Así que, queridos, esto nos dice que las promesas de Dios se convierten como un ancla. Usted y yo somos el barco. Y es posible que externamente recibimos ataques, recibimos situaciones que no son muy agradables, que intentan desestabilizarnos, y nos podemos como correr para un lado, correr para el otro, como que queremos, ¿no? Pero el ancla, la promesa del Señor, nos mantiene en el puerto allí. Ahí estaremos, ahí estaremos. Usted y yo estamos ahí en el puerto con el ancla de la promesa. Y cuando una persona deja de tener una promesa, desafortunadamente se suelta y sale del puerto. Por eso es que las promesas de Dios son necesarias, son fundamentales, y usted debe de mantener una promesa en el corazón y en la mente. Debe mantenerla presente, recordarla. Para otros puede ser para un padre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aunque hayan situaciones que hay veces que uno no entiende, pero ahí está la promesa y clamamos por esa promesa. Señor, tú has prometido que creamos, que si creemos,
que si aceptamos a Jesucristo seremos salvos. Sí, Señor. Mira a Noé. Noé se salvó con su familia y no era que porque eran perfectos, pero tu gracia los sostuvo, los pudo salvar. Mira a Lot. Señor, no había mucha perfección allí, pero tú salvaste. Mira, y comenzamos a reclamar esas promesas, y esas promesas, aunque estemos pasando por un valle de dificultad, esa promesa nos levanta el ánimo, nos levanta la esperanza. Amén. Amén. Queridos, Amén. la mente es el escenario del conflicto entre el bien y el mal. Por eso es que la mente necesita estar llena de promesas de Dios. Y ahora, miren, ahora con la tecnología es muy complicado uno aprenderse un número celular. A ver, ¿cuál es el número? No, déjeme ver porque no es tan fácil. Eso ya nos cuesta aprendernos un número celular, porque como toda la tecnología, todo está ahí, entonces ya casi no memorizamos. ¿Ve? No memorizamos. Pero con la palabra de Dios debe ser diferente. Así que, hermanos, ¿cuál es la promesa que nos vamos a aprender hoy? Una promesa que hoy nos vamos a... La Biblia tiene más de 3,000 promesas. Sí, Señor. Así que hoy nos vamos a aprender una nueva promesa. ¿Están de acuerdo? ¿Aceptan el desafío? Sí, Señor. Amén. Vamos a aprendernos una nueva promesa. Vamos a llevar a la mente a memorizar la palabra de Dios. Ay, Porque qué en el bueno. momento oportuno la Amén. vamos a necesitar. ¿Listo? Sí, Señor. Eso hace parte de nuestra formación espiritual. Muy bien. Recordar los tiempos pasados. Dice Deuteronomios 4:32. ¿Qué dice Deuteronomios 4:32? Deuteronomios 4:32. Pastor dice, ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra? Sí, desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Muy bien. Entonces, en Deuteronomios 4:32 al 38, Moisés recuerda 3 hechos portentosos que nunca antes habían pasado y que los israelitas y todos nosotros nunca deberíamos olvidar. Sí, Señor, la idolatría. Los milagros con los que Dios sacó a Israel de Egipto. Queridos, esto, y quiero, cuando uno estudia un poco la arqueología y los pueblos mesopotámicos y otros pueblos acá en zona, por ejemplo, la zona del Perú, México, descubre, queridos, que ese acontecimiento que está registrado en las escrituras también ha sido evidente por tribus. También en su historial aparece estos acontecimientos con nombres diferentes, pero también se registran estos acontecimientos. Nunca antes se había visto algo semejante. La voz de Dios cuando habló directamente al pueblo. La poderosa expulsión de las naciones paganas. ¿Por qué razón no debemos olvidar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida? Para reconocer a Dios como nuestro Señor, para obedecerle y recibir su bendición. ¿Y qué necesitamos entonces hacer para recordar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas?
un aspecto fundamental, mis apreciados, es sacar tiempo para la reflexión. Porque mientras vivamos atareados, mientras vivamos estresados, no vamos a tener tiempo para recordar. Eso es lo que le sucede a usted y me sucede a mí. Cuando estamos llenos de tantas obligaciones y de tantos compromisos, cuando nuestra mente se enfoca en aquellos hechos negativos que nos desaniman, no tenemos tiempo para recordar esa obra portentosa de Dios en nuestras vidas en el pasado. Así que hoy, hermanos queridos, hacemos énfasis en la necesidad de sacar tiempo para recordar quién es Dios y qué ha hecho conmigo en el pasado. Porque si yo recuerdo lo que ha hecho Dios en mi vida en el pasado, eso me dará fuerza y me dará ánimo para tener presente que el Dios seguirá haciendo obras en mi vida en el presente y en el futuro. Amén. 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 Así que, mis queridos, hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de darle gloria a Dios. Hoy es un día de darle tributo a Dios. Hoy es un día de reconocer la majestad del cielo, la soberanía de Dios. Que aunque en esta tierra veamos que el enemigo intenta opacar, desanimar, aniquilar, hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si el Señor expulsó a los pueblos paganos, si el Señor expulsó a esos gigantes, miren lo que decía Josué. Josué decía: hey, pueblo, no nos desanimemos porque tenemos a nuestro Dios. Y utiliza una palabra muy particular que en un momento que la ley me causó hasta risa. Él dijo: nos vamos a comer como pan caliente. Y eran gigantes que medían más de 2 metros. El pueblo decía que ellos eran como langostas, como hormigas ante esos gigantes. Pero Josué dijo: los vamos a comer como pan caliente, porque Josué tenía la seguridad de su Dios. Porque Josué recordó cómo Dios los sacó de Egipto. Porque Josué recordó que Dios abrió caminos en medio del mar. Y entonces Josué llegó a la conclusión: si Dios nos sacó de Egipto, si Dios nos pasó al otro lado en medio del mar, ¿cómo no podrá darnos la victoria ante estos gigantes, ante estos incircuncisos? El recordar la forma como Dios lo libró en el pasado le dio fuerza y le dio coraje para enfrentar esos gigantes. Hoy, mis queridos, si recordamos en esta hora, si recordamos lo que ha hecho Dios con nosotros, lo que ha hecho Dios con el esposo, lo que ha hecho Dios con el hijo, con la hija, lo que ha hecho Dios con la esposa, lo que ha hecho Dios con papá, lo que ha hecho Dios con mamá, si traemos a la memoria estos hechos portentosos, ya en este preciso instante está llegando energía y fuerza a nuestra mente y a nuestro interior, y nos está llenando de fuerza y de ánimo para creer que Dios seguirá actuando poderosamente. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 ¿Creemos en un Dios vivo y poderoso? Amén. 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 Hermanos, no creemos en un Dios muerto. Dios no está muerto. Dios está vivo. Muy maravilloso. Más vivo que nunca. Por eso él dice: yo soy el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que hoy nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para confiar en las promesas del Señor. No es lo que ven nuestros ojos. Anote ese texto de segunda de Corintios.
Lea por favor 2 de Corintios capítulo 5. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5? ¿5 qué, pastor? Versículo 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Siga leyendo. Porque por fe andamos, no por vista. Pero ¿Por qué estamos cosa? Por fe. Porque ¿No por qué? fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras, mis queridos hermanos? Escuche, ¿qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo. Alguien en esta hora se quedó sin trabajo. Sus ojos no ven trabajo, pero su fe ve trabajo. Amén. Así Porque es. por fe andamos, no por vista. No por lo Repite, que por ven favor. nuestros ojos. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. 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 Hermanos, si eso no nos mueve, ¿qué nos va a mover? Dígame. Si eso no nos anima, ¿qué nos va a animar? Usted tiene unos papeles por resolver y no ha podido. No va a trabajar por lo que ve, va a trabajar por fe. Amén. Eso es. Usted ve una situación ahora un poco negativa con un familiar, con un ser querido, y humanamente usted dice, ¿qué hago? Pero usted no va a trabajar por lo que ve, usted va a trabajar por fe, por las promesas de Dios. Se va a mantener como un ancla. Pastor, la gente dice que duda de la segunda venida de Cristo. Muchas personas he hablado. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿usted cree en la Navidad, lo que va a llegar? Y entonces, ¿usted cree que vino Jesús como un bebé? No, claro, el de gente, ¿usted por qué no cree que ese bebé creció, hizo milagros en esta tierra, lo mataron y subió al cielo y muy pronto vuelve y se quedan callados? Ahora, que vino como un así bebé. es. ¿Cómo no vamos a creer que vuelve? Amén. Ahora, queridos, recordemos entonces, ahí está el embarazo. Ahí está el embarazo. Son 9 meses. Son 9 meses. Y no hemos Ya visto está el nada. embarazo. Viene la promesa, viene el cumplimiento de la promesa. Es un embarazo, solo es una cuestión de tiempo, una cuestión de tiempo para que llegue el trabajo, una cuestión de tiempo para que llegue el cambio, una cuestión de tiempo para que llegue el milagro. Está el embarazo, ya va a alumbrar, ya viene, ya va a dar a luz, ya va a dar a luz. El mejor ejemplo. Solo es pastor. cuestión de tiempo. El embarazo, 9 meses, queridos, de manera figurada, 9 meses es el tiempo de Dios y a la manera de Dios, pero ya viene la promesa, el cumplimiento, ya viene. Yo creo en la promesa, yo creo en el embarazo. Sí, hay un embarazo y muy pronto dará luz. Amén. Amén. Muy pronto. Amén, amén, amén. Qué reyes. Así que vamos por la promesa, queridos. Vamos a mantenernos en el Señor. Vamos a recordar lo que ha hecho Dios. Hermanos, cuando yo recuerdo lo que ha hecho Dios conmigo en el pasado, hermano, eso a mí me levanta el ánimo. Me levanta el ánimo. Yo también. En el nombre de Jesús, vamos a avanzar por fe. Vamos a avanzar por fe. No por vista. Porque el enemigo trata de mostrarnos lo que no es. El enemigo trata de mostrarnos lo que no es y el enemigo es argumentativo. El enemigo busca formas de argumentar para desviarnos de lo correcto. Recuerden cuando usted está en un lugar, en una vía, en una carretera bien larga y está en medio del día, en el mediodía donde hace mucho sol. Hay algo interesante. Usted a lo lejos mira la vía al fondo y mira que hay agua.
Hay agua, ya, ve a lo lejos agua. Sus ojos no engañan, sus ojos están viendo agua a lo lejos. Pero cuando usted camina y se acerca, descubre que no hay agua. Pero, el prisma, ¿no? No hay agua. Pero sus ojos antes habían visto agua. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y amigos? Hay veces el enemigo nos hace ver lo que no es cierto. No es. Pero yo veo por fe el cumplimiento de la promesa de Dios. Y no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar confiadamente en las promesas de Dios. Hoy levantémonos con esperanza, vamos a trabajar con esperanza, vamos a creerle al Señor porque Él está con nosotros. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Amén. Yo te esfuerzo. Yo estoy contigo. Yo caminaré contigo todos los días. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Amén, Eso amén. nos toca aquí. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, apreciados? Amén. Nos hace madrugar. Amén, hermanos. Así que hoy Amén, es un amén, día de amén. esperanza. Hoy es un día para que nos coloquemos en las manos de Dios y avancemos con esperanza, con la promesa que Él ha dado a sus hijos. Amén. Vamos a orar, queridos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta Amén. semana, esta lección está maravillosa y vamos a disfrutarlo al máximo. Y un detallito más, queridos. De pronto somos reiterativos, pero Dios sabe por qué. No perder la costumbre de buscar al Señor cada mañana y de conectarnos como familia, porque cada día Dios tiene su pan. Cada día Dios tiene su bendición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no mañana, hoy. Cada día Dios tiene su pan material y su pan espiritual. Así que no perdamos el pan espiritual de cada día, porque es el alimento que necesitamos para levantarnos, para confiar en el Señor, porque no sabemos qué vendrá mañana, pero si confiamos hoy en el Señor, si guardamos las promesas en el Señor, nos mantendremos calienticos y seguiremos avanzando hacia adelante. Amén. Amén. Vamos a orar, queridos, en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Tú sabes que no podemos vivir sin ti ni un minuto, ni un segundo, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay veces con nosotros o con un ser querido, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy, mi Dios, queremos colocarnos allí en la brecha para clamar por nuestros familiares, hijos, hijas, esposo, esposa, hermanos, hermanas, papá, mamá, tíos, primos. Tú sabes dónde están, Señor. Tú sabes qué están haciendo, qué hay en sus mentes. Señor, si están pensando en lo correcto o en lo incorrecto, pero hay poder en el nombre de Cristo y clamamos por cada uno de nuestros seres queridos para que sigan siendo guardados para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos tengan tiempo de arrepentimiento, de colocarse, Señor, en tus manos, para que en el nombre de Jesús encuentren una oportunidad para vivir con Cristo Jesús. Señor, clamamos por la familia de nuestra hermana Nancy. Clamamos, Señor, por sus hijos para que sean restaurados en el nombre de Jesús. Por Margot, en el nombre de Jesús. Por Mariana, por Yurani, por Alejandra. Tú sabes qué es lo que están necesitando en esta hora. Pedimos también, Señor, por la señora Lidia Guzmán, familiar de nuestra hermana Morelia, para que tú le fortalezcas, Señor, ante esta crisis emocional que está viviendo. Por Jeffrey, para que toque su corazón y acepte a Jesucristo y pueda, Señor, tener respuesta ante las necesidades que en este momento tiene.
Tú sabes cómo ayudarle, Señor, cómo intervenir en su situación. Por la hermana Adriana, para que le ayudes en su salud. Seguimos orando, Señor, por John Dairon, por John Freddy. Oh Dios, por cada persona que se ha conectado en esta hora. Señor, todo proviene de ti, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del cielo. Y por la fe, Señor, hoy imploramos que cada persona que se ha conectado en esta hora pueda recibir un poder de Dios que lo capacite, que la capacite para vivir hoy una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Que podamos sentir la presencia divina del Espíritu Santo. Que nos dé esa garantía que no estamos solos. Que hay una mano invisible que nos sostiene. Y en el nombre de Jesucristo, líbrenos de toda enfermedad mortal. Líbrenos de toda estrategia del diablo y resérvenos y guárdenos bajo sus alas, que son grandes, fuertes y poderosas. Amén. Porque solo en tus manos, Señor, estamos seguros. Señor, te bendigo y te alabo porque para siempre es tu misericordia. Amén. Te bendigo y te alabo por este grupo, Señor, que cada mañana se conecta a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades, pero ahí se conecta cada mañana. Amén. Pido, mi Señor, que no pierdan su recompensa. Amén. Lo dice tu promesa, el que te busca de madrugada te encuentra con toda seguridad. Amén. Así que dejamos, Señor, en tus manos cada una de nuestras familias, a tu amada iglesia, Señor, para que cada día nos despierte y nos dé el ánimo para seguir presentando el único antídoto contra el pecado, Cristo Jesús. Amén. En esta hora, mi Señor, que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Que esta semana sea una semana victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, amén. Gracias, pastor, muy amable. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Queridos, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Porque Dios Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga. Y si Dios está con nosotros, ¿Quién ¿quién contra nosotros? ¿Quién Vamos contra en victoria nosotros? con Jesucristo. En victoria con Jesús. Gloria con Jesús. Amén, amén. Les deseo